¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Dama Roja 150, mi nombre es Josmi y estamos aquí para aprender un poquito de lo que son las estructuras de peones, ¿no? Y vamos a empezar por esta frase que tenemos en pantalla, ¿no? Philidor, nuestro querido Philidor decía que tenía muy presentes los peones porque eran el alma del ajedrez. Y realmente lo eran de forma profunda, ¿no? Porque los peones precisamente es de lo que va a tratar la sesión de hoy. Una sesión que es súper importante. Ya los peones sobre el tablero y que determina en gran medida la naturaleza estratégica de la posición. Y el resto de piezas, paradójicamente, serán fuertes o débiles en función de dónde se ubiquen dentro de esta estructura. Fijaos lo importante que es la estructura de peones. Bueno, y la verdad es que un solo movimiento de peón puede cambiar la estructura de peones y con ello cambiar la fortaleza de muchas piezas. Y si ese movimiento nos empeora nuestras piezas, eso es lo que se le llama error posicional. Siempre vamos a querer tener una estructura sólida y sin deficiencias, que son los peones aislados, los doblados, los retrasados, los agujeros. Y la verdad es que la estructura más sólida y sin deficiencias es la que tenemos ahora mismo en pantalla. Los 8 peones alineados, pero claro, esto solamente lo podemos tener al principio. Y como solamente lo podemos tener al principio, pues no tiene mucho sentido que podamos intentar tenerlo más. Así que lo que vamos a hacer es intentar abrir esa estructura de tal manera que no sea tan lo menos perjudicial posible, que nos ayude a nuestras peones. ¿Qué beneficios tengo por saber esas estructuras? Bueno, pues si hablamos de beneficios de su estudio, tenemos muchos, y yo aquí he recogido unos cuantos, ¿no? Conocer las fortalezas y debilidades de la posición, saber dónde poner nuestras piezas, entender los planes de la oposición, descubrir tipos de ataque o de defensa, no depender tanto de la teoría de aperturas, saber cuándo y cómo debemos entrar en el final, conocer las ideas que debemos aplicar y sobre todo entender qué significa eso de alfil malo, alfil bueno o ese error posicional del que hablaba hace un ratito, ¿no? Hay muchos tipos de estructuras de peones, pero las principales podríamos decir que son alrededor de unas 20, más o menos. Y hay que decir que el 95% de partidas que se juegan en el mundo están basadas en esas 20 estructuras de peones principales. Y después tenemos ese 5% de partidas que responden a esas estructuras que se salen de lo normal y que para nosotros no tienen ningún valor. Un jugador de élite, un gran maestro, ¿no? Alguien ahí de la élite, ha estudiado todas estas estructuras y las conoce súper bien, al dedillo. Se conoce todos los intríngulis. Por esa razón tiene un entendimiento del ajedrez que va más allá de las propias aperturas, ¿no? En el caso de un jugador no profesional, digamos de menos de 2400 o por ahí, normalmente su dominio de las estructuras se centra en la mitad, más o menos. Pues dominan 8, 10 tipos de estructuras, que son las que más se juegan, ¿no? Las que más juegan ellos, ¿no? En nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? En nuestro caso en concreto, como siempre, utilizamos un mismo repertorio limitado, tipo, por ejemplo, nosotros en el canal usamos la Londres y la Moderna, pues podríamos decir que estudiando bien, pero bien, 3 o 4 estructuras de peones, podríamos cubrir el 90% de todas nuestras partidas. Pero tendríamos que al menos aprender una de ellas a fondo, al menos una. Para poder identificar, clasificar y ordenar las diferentes estructuras de peones, nos vamos a basar en el estudio que hizo el gran maestro americano nacido en Hazleton, Luzerne, que eso está en Pensilvania, y que se llamaba Andrew Soltis, en su libro que tenéis aquí la portada, Estructura de peones de ajedrez, que se escribió en 1976. La verdad es que hoy en día sigue en auge. Y bueno, la verdad es que este estudio lo hemos ampliado con las aportaciones y novedades de otros grandes maestros actuales. Sobre todo, yo me he basado bastante en las aportaciones que ha hecho Iván Salgado y también otras fuentes encontradas en internet, que son innumerables y sobre las cuales he montado este estudio que os estoy ofreciendo ahora, ¿no? El objetivo de la sesión es exclusivamente revisar esa clasificación y dar una pequeña entrada a cada una de estas estructuras en modo de resumen, y ya en posteriores sesiones ya nos centraremos en cada una de estas estructuras en concreto, ¿no? Pero ahora lo que interesa es, sobre todo, hablar de diferentes estructuras. Y estructuras de todo tipo. Fijaos que para daros así una idea de lo que vamos a hacer, tenemos todas estas, por ejemplo, estas son las primeras 9 estructuras: la estructura Caro, la Eslava, la Scheveningen, la Siciliana Dragón, la Maroczy, Boleslavski, las de centro bloqueado, tanto si es de 5 E4 o de 4 E5.
y también estructuras de tipo India de rey, como la Rouser, o incluso más estructuras, la de Muro, Boleslawski, la de dama aislado, en fin. Una serie de estructuras que vamos a ir viendo a lo largo de la tarde de hoy, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, de todas formas, no es empezar por ahí, sino empezar directamente por los conceptos iniciales. Y es que antes de hablar de estructuras de peones, tenemos que hablar del concepto de peones bloqueados, pasados y semipasados. ¿Qué significa eso? Bueno, un peón pasado es que no se encuentra ningún peón en su camino a la coronación. Eso es un peón pasado. Por ejemplo, en el dibujo que tenemos, un peón pasado sería el peón de A4. Peón bloqueado significaría que no se puede mover a no ser que pueda comer en G6, ¿no? Por ejemplo, el peón que está en H5 está totalmente bloqueado y a no ser que se le ponga algo en G6 y pueda comer, el peón está bloqueado. Y, por ejemplo, D5 y F3 serían peones, podríamos llamarlos semipasados, ¿no? No tienen oposición directa, pero sí adyacente, con lo cual no acaban de estar pasados, no son peones pasados como el peón de A, pero bueno, igual es juego F4 y si peón por peón, E por F4 y el siguiente peón ya sí que estaría pasado. O incluso F4 y si no come, entonces sí F5 y estaría pasado, pero dependemos un poquito de lo que haga el negro. Bueno, más conceptos. Por ejemplo, peón doblado. El peón doblado, por ejemplo, sería aquel peón que está junto a otro en la misma columna. Como por ejemplo B2 y B3, como lo tenéis en la pantalla. O también G7 y G6. Peón retrasado. ¿Qué significa peón retrasado? Pues un peón que no puede avanzar y no lo protege otro peón. Por ejemplo, el peón de A5 del negro está retrasado, porque si avanza se lo comen, así que no es bueno para él que avance. Puede hacerlo, porque si no lo pudiera hacer sería bloqueado. En realidad puede avanzar, pero no es bueno para su salud porque se lo cepillan, se lo comen. Y además no lo protege otro peón, así que es un peón retrasado. ¿Qué sería un peón adelantado? Bueno, pues el ejemplo de C5. Es un peón que es como si estuviera ya pasado, pero en realidad está lejos de casa y no está protegido. Y al ser un peón pasado, pero sin protección, se le llama en vez de pasado, adelantado. ¿Qué significaría peón aislado? Bueno, pues el ejemplo lo tendríamos en G3. Sería un peón que, por ejemplo, está sin ninguno de sus hermanitos adyacentes y bueno, pues está allí sin más, ¿no? Como por ejemplo el peón de G6. También estaría aislado. De hecho, G6 está aislado y doblado, ¿no? Así que aquí, por ejemplo, existe también el concepto de islas de peones. ¿Qué son las islas de peones? Pues son aquellas configuraciones de peones que funcionan de forma autónoma y que además están separadas de las demás. Por ejemplo, aquí islas de peones del negro, tendríamos una isla formada por los peones de A5 y B4, una segunda isla por los peones de D4 y E5 y una tercera isla formada por dos peones doblados que están en G6 y G7. El blanco, por su parte, ahora mismo estaríamos hablando de 4 islas, porque el peón de C está totalmente fuera del alcance de sus hermanitos, con lo cual tendríamos una primera isla B2 y B3, segunda isla C5, tercera isla con D3 y E4 y cuarta isla con G3. Evidentemente esto puede cambiar en el tiempo, porque si de alguna manera el peón de D3 consiguiera enlazar con el peón de C5, entonces estaríamos hablando de que estaríamos convirtiendo estas 4 islas en 3. Bueno, eso sería el concepto de islas, ¿no? Ahora vamos a hablar del concepto de configuraciones buenas y configuraciones malas. ¿Qué serían configuraciones buenas? Pues mirad, esto sería una configuración buena porque el blanco tiene, por ejemplo, 5 peones que no 6 en una isla única y además no tiene fisuras y de alguna manera no hay ningún peón retrasado porque siempre que haya alguien que ataque un peón siempre lo puedo subir, siempre puedo hacer cosas, con lo cual no hay peones retrasados ni fisuras en la posición. De la misma manera, los peones de A6, B7 y C7 también sería una configuración óptima, porque estarían guardando toda la compostura para que no hubiera peones retrasados, ni doblados, ni aislados. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con la configuración de los peones de la cadena de peones de E7, F7, G6 y H7. Estaríamos hablando de peones que están bien, que están correctos, que son configuraciones buenas. Vamos a ver el contraste con configuraciones malas. Bueno, pues configuraciones malas serían estas de aquí, ¿no? Por ejemplo, los peones de A2, A3, C2 y C3, esos 4 peones, están pues fatal, ¿no? Igual que estaría fatal B6 y B7, sobre todo de cara a un final, ¿no?
Y también estaría mal una configuración como la que tiene el blanco en E3, F2, G3, H2, porque estaría dejando dos peones retrasados, el de F2 y el de H2, estaría con casillas débiles, por ejemplo, todas las casillas de color claro, y no tendría pues mucho sentido tener esa posición así. De la misma manera tenemos también una configuración mala con los peones de F7, G7, F6 y H6. Por la misma razón, tenemos un peón retrasado y muchas debilidades en las casillas de color claro. Así que eso significaría tener configuraciones buenas y configuraciones malas. Bueno, pues